les hace sentido. Lo segundo es que hagan todas las preguntas. Todas las preguntas son válidas. Pueden interrumpirme o pueden alzar la manito. Claro está que yo aquí no veo manitos alzadas, entonces ahí lo mejor sería como interrumpirme si está bien para ustedes. Y finalmente, que todas las preguntas son válidas, todas las opiniones, porque lo que puede ser obvio para ustedes, a lo mejor para mí no. Y al revés, lo que puede ser obvio y lógico para mí, a lo mejor para ustedes no. Entonces aquí lo importante es que podamos opinar, hablar, conversar, que esto sea charladito, que no me sienta yo sola aquí frente a una pantalla. Por favor, acompáñenme en esta aventura de las finanzas personales. Bueno, entonces nuestro objetivo o el objetivo de este programa Cuenta sin Cuento es poder entregarles herramientas sencillas y prácticas para que cada uno de ustedes pueda tener una mejor administración de su dinero. ¿Sí? Yo siempre hago una pregunta y es, ¿ustedes creen que querer es poder? Si hay alguien por ahí que no sea tímido y pueda contarme ahí a través del micrófono, ¿qué opinan? ¿Querer es poder? Uy, qué timidez, qué timidez. No, yo no soy Bueno. tímida, pero bueno, voy a tratar Hola, Elizabeth, hola, ¿qué bienvenida. tal? Voy a tratar de ser algo coherente. Bueno, yo creo que el querer implica voluntad y en Ajá, esa voluntad hay un estado de conciencia muy interesante que permite el hacer consciente, ¿cierto? ok, Y sí, bueno, ese es un lado, pero también reconozco que no solo con el querer es suficiente para transformar las cosas. Creo que el ajá, querer es poderoso, pero hay una parte de conocimiento, de llevar a la luz como esas cosas que nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo es que no sabemos que no sabemos? Que hace parte de... correcto. Entonces, y me parece importante, sobre todo en el mundo financiero, que pues yo, por ejemplo, tengo muchísimo desconocimiento, eh, pero el entrenamiento me permite acercarme a ese mundo con más conciencia. Entonces, cometiendo errores, pero consciente, que es diferente. Correcto. Elizabeth, muchísimas gracias por tu compartir y tienes mucha razón. A donde yo quería llegar es justamente donde tú llegaste, que muchas veces a nosotros nos dicen, tú puedes, si tú quieres, lo logras, échale ganas y puchica, y uno va con la vida con esa intención de querer, pero a veces no la logra. Y nos pasa mucho en el mundo de las finanzas, del manejo del dinero, porque muchas veces yo quiero ahorrar, pero no sé cómo. Muchas veces yo quiero ser libre financieramente, pero no sé cómo. Entonces, para mí, desde como yo veo la vida, además de querer, es muy importante el saber. Cuando yo sé, puedo, ¿sí? Porque si yo quiero y sé cómo hacerlo, con seguridad voy a obtener el resultado que estoy buscando. Pero si yo quiero, pero no sé, posiblemente cometa muchas más equivocaciones en el camino e incluso nunca llegue a la meta, ¿sí? Entonces, de eso se trata este entrenamiento, esta charla, este taller, de que nosotros aprendamos a saber aquellas cositas que todavía nos hacen falta, porque otra de las cosas que también me mencionaste en el camino es que uno muchas veces no sabe que lo está haciendo mal, uno muchas veces no sabe que se está equivocando, ¿sí? Y no lo sabe precisamente porque no sabe. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Darnos cuenta, ese darnos cuenta. Entonces, nuestros grandes objetivos son que nosotros a través de este curso y a través de las herramientas sencillas podamos aprender a manejar mejor el dinero, que aprendamos a tener decisiones informadas a través del saber, de que sí sé desde dónde, desde la información que compartimos. Que con toda esa información podamos fortalecer los emprendimientos si ya tienes uno, o si vas a empezar, que tengas ya los tips y las herramientas súper claras para poder desarrollarlo mejor. Entonces, y finalmente aportar a nuestro bienestar y a nuestra salud financiera. Porque cuando uno tiene deudas, yo no conozco la primera persona que duerma tranquila con deudas. Y yo digo, muy en el argot popular, es uno muy caripelado si puede dormir tranquilo con deudas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros aprendamos aquí
aquello que todavía no sabemos y que podamos darnos cuenta en dónde nos podemos estar equivocando cuando administramos nuestro dinero. Conceptos sencillos, ideas sencillas, pero muy poderosas, que al ponerlas en práctica puedo dar fe de que cambian tu historia financiera, el manejo de tu dinero. Para continuar, yo quiero contarles un poquitico del recorrido de Cuenta Sin Cuento en estos últimos 4 años. Entonces, Cuenta Sin Cuento es como un bebé, ¿sí? Nace en el año 2018, donde impactamos a 101 personas de manera presencial con un programa de 4 semanas y bueno, súper chévere, muy conectados, salió bien. 2019 empezó a gatear, a dar pasitos, triplicamos a la cantidad de personas que llegamos y llegamos a 3 departamentos del país. En el 2020, cuando ya empezaba a dar pasitos y a dar pasitos, llega pandemia. Y en la pandemia, ¿qué pasó con la presencialidad? Se acabó. Finalmente, digamos que no va más, se cerró los proyectos porque finalmente no había presencialidad. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, durante este periodo donde pensamos que iba a acabarse este bebé, donde había llegado hasta ahí, lo que realmente ocurrió fue que rediseñamos el programa y se diseñó para darlo a través de una herramienta que es el WhatsApp. Entonces se hizo el curso virtual que ya no era de 4 semanas, sino de 8, pues por la profundidad de los temas y la herramienta que no es lo mismo ir y verte y dictarte que hacerlo por WhatsApp. Paralelo a esto, entonces, nacen todos los webinars, que es este espacio, este Cuenta Sin Cuento Express, en donde estamos nosotros. Entonces, de esta manera logramos impactar en 2020, perdóname, nos triplicamos nuevamente y llegamos casi a 960 personas en 14 departamentos del país. Entonces, bueno, ya aprendió a dar sus pasitos más rápidos. 2021 corre y anda solo y nos triplicamos nuevamente y llegamos a 3.037 personas en 27 departamentos del país, es decir, ya casi abarcamos toda Colombia. Y este año 2022 estamos apuntándole a 5.000 personas. En este momento ustedes hacen parte de esas 5.000 personas que queremos impactar y ahí va Cuenta Sin Cuento trayendo esta información tan valiosa para todos. Cuenta Sin Cuento abarca 4 temáticas principales. La primera es el gasto consciente, es donde nosotros vamos a aprender a darnos cuenta cómo es que estamos gastando el dinero, a darnos cuenta y a saber un poquitico más de ser conscientes a la hora de gastar. Si ustedes miran, nosotros somos muy emocionales y muy del momento inmediato a la hora de gastar. No nos visualizamos en un futuro con el tema del gasto. El segundo tema que nosotros abordamos durante, bueno, en estas temáticas de Cuentas y Cuentos son ahorro e inversión, en donde listo, ya aprendimos a gastar y cuando aprendemos a gastar ocurre la magia porque aparece el dinero para ahorrar. Una vez ya tengo el ahorro, ¿qué hago con eso? Entonces vamos a ver cómo es que el ahorro con propósito funciona mejor y con propósito de invertir para atraer más dinero funciona mucho mejor. La tercera temática que trabajamos como Cuenta Sin Cuento es el endeudamiento responsable, es aprender y a respondernos esa gran pregunta de si la deuda es buena o mala y para cuándo sería una o la otra, ¿cierto? Y finalmente, nuestra cuarta temática es ver cómo todo esto combinado puede aplicarse a proyectos productivos y emprendimientos. Esos son los 4 grandes temas que abarca Cuenta Sin Cuento y el día de hoy vamos a hacer un enfoque o vamos a hablar acerca del gasto y el ahorro, un poco sobre estos 2 temas que impactan directamente en nuestro bolsillo. Y para dar inicio, entonces quiero compartir la historia de María y Camilo. En este momento voy a salir un momentito de aquí y voy a compartirles un videíto. Recuerden que están en toda libertad de interrumpirme, si tienes alguna pregunta, si voy muy rápido. Bueno, ahí me van diciendo, por favor, si ven el video y si escuchan. Les presento a María y a Camilo. Los dos viven en la misma ciudad, inclusive trabajan en la misma compañía. ¿Sí estamos viendo y escuchando el video? Yo escucho, sí, pero no veo más. Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, ya les voy a poner nuevamente. A ver, nuevamente desde aquí.
Les presento a María y a Camilo. Los dos viven en la misma ciudad, inclusive trabajan en la misma compañía. Sin embargo, viven dos vidas muy opuestas, ya que uno es rico y el otro pobre. María se graduó del colegio con mucho esfuerzo y aunque quiso, no tuvo opciones de ir a la universidad. Por otro lado, Camilo estudió en un exclusivo colegio y se graduó de Economía en una prestigiosa universidad. Ambos madrugan para llegar a su trabajo puntualmente. Bueno, a María le toca levantarse un poco más temprano, pues vive más lejos y acude al transporte público para poder llegar. Mientras que Camilo, igual de responsable, vive más cerca y lo hace en su hermoso automóvil. Los dos son muy responsables en su trabajo y ambos llevan cerca de 10 años en la compañía. María gana un salario básico que le permite vivir modestamente con su familia. Y pues Camilo obviamente tiene un salario envidiable que le permite darse una vida de soltero muy divertida. Sus cargos en la compañía son muy diferentes. María es la encargada de la limpieza de la oficina. En cambio, Camilo es analista de inversiones en moneda extranjera. María y Camilo aman la buena comida. Claro, María consiente a su familia con los exquisitos platos que ella prepara. Y el exitoso Camilo, que mantiene una vida social muy activa, le gusta visitar los mejores restaurantes de la ciudad. El ritmo de vida de cada uno es muy diferente. Camilo vive pendiente de la moda, de las mejores marcas, de lo último en tecnología. María, en cambio, es mucho más reservada. Vive con lo necesario. A los dos les fascina divertirse y los dos gozan de la buena compañía. A Camilo le apasiona la rumba, los sitios cine y el gran esparcimiento. María sí prefiere ser más conservadora, compartir con su pareja o vivir en su casa. Entre ingresos y gastos, la vida de estos dos personajes es muy distinta. Sin embargo, si el día de mañana los dos se quedaran sin empleo, solo uno de ellos tiene asegurada su independencia financiera. Es María quien tiene ingresos que cubren sus gastos sin necesidad de trabajar. En cambio, el exitoso Camilo está en la quiebra. Su gran sueldo se le va a pagar sus tarjetas de crédito, la cuota de su lujoso carro y su divertida vida de soltero. ¿Cómo lo logró María? María, con estricta disciplina, ahorró durante 10 años. Logró comprar una casa vieja en un barrio popular de la ciudad. Solicitando un crédito hipotecario, pudo adecuar la casa y construyó 4 apartamentos, los cuales arrendó sin problema, generando ingresos adicionales que le permitían pagar la cuota y cubrir sus gastos. Aunque Camilo conoce de finanzas y es experto en números, quiso mantener un estatus que no pudo costear. Olvidó el ahorro, olvidó generar ingresos adicionales a su trabajo y bueno, disfrutó mucho de la vida. Él debe enfocarse en pagar sus deudas, dejar de usar sus tarjetas de crédito en lujos que no necesita, cambiar su auto y dejar de pagar un arriendo costoso y, claro, crear una estrategia de ahorro. Con la información necesaria será muy fácil. Hoy en día, María podría renunciar a su empleo y vivir con los ingresos que genera por el alquiler de los apartamentos. Sin embargo, sigue trabajando para ahorrar más y ahora va por su segunda casa en menos tiempo. De verdad que tiene claros sus objetivos financieros. Como lo demostró esta historia de la vida real, al final, obtener la libertad financiera no depende de tu nivel académico ni de tus ingresos. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Quién me quiere contar qué opina de María y Camilo? Ay, ¿qué pasó? Ya. Chicos, ¿están por ahí? Bueno, voy a ver por aquí, voy a compartir nuevamente. Maritza está alzando la mano. Maritza, cuéntame, ¿qué opinas de María y Camilo? ¿Qué hizo María diferente a Camilo? Buenas tardes. Hola. Muy bueno, a mí me gustan mucho estos temas. Yo soy de profesión, soy microbióloga. Y la verdad, estos temas pues apenas les estaba aprendiendo después de que me gradué. Y
Y no solamente, o sea, este es un caso de la vida real y se ve mucho. Yo en lo personal, por ejemplo, me identifico un poquito con María. Lo que pasa es que, a ver, empecemos como la perspectiva que o el chip que le envían a uno hasta el mismo consumismo. Es Ajá. que nos empiezan a decir y dicen, es que entre más gana, más gasta, ¿cierto? Ujú. Pero eso es Correcto. falso, porque lo que pasa es que nunca nos hemos educado es a mirar las prioridades. Por ejemplo, en el caso de María, ella sí vio, ella se visionó y ella sí quiere tener su libertad financiera. Mientras que muchas veces uno dice, no, sí, me merezco esto, siempre nos merecemos muchas cosas. Ese es el problema. Correcto. No me lo merezco, y sí, es correcto, uno se lo merece. Yo ahorita estoy en busca de empleo, Sí. pero me he venido como empapando mucho del tema y yo digo, listo, yo no tengo en el momento, no tengo casa, pero sí tengo ahorros donde puedo tener como la tranquilidad de que no estoy trabajando, pero no dependo, pues no me siento frustrada por eso porque pues tengo como la gabela ahí de mientras el tanto Tienes pues que... cómo cubrir. Exacto. Pero Ok. sí me estoy visionando a cómo lo hace María. Yo dije, si fui capaz de ahorrar y tener mis ahorros y tener la tranquilidad que tengo ahorita, sé que cuando empiece a laborar puedo generar tanto los ingresos que uno tiene cuando está trabajando, pues en este caso, pues yo siempre he trabajado en un laboratorio, y adicional tener otro ingreso por si yo sí quiero tener esa libertad financiera en un futuro. Entonces, Correcto. como María lo hace, muy bien. Y lo que hace, se me olvidó el protagonista, el Camilo. nombre, Camilo, es mucho de lo que uno también ve y que inicialmente pues lo dije, que es que entre más gana, más gasta, no. Hay que empezar a cambiar como ese chip también si queremos llegar a tener esa libertad financiera independientemente del nivel educativo que tengamos. Me encanta, Maritza, lo que nos has compartido. Muy pilo los estudiantes aquí de Universidad de Antioquia, honestamente. ¿Por qué? Nosotros por nuestra cultura, ¿cierto? Por el lugar donde crecimos y donde vivimos y por la misma cultura del mundo, estamos entre dos dichos. Yo soy mucho de los adagios populares y uno dice, cuando gane más, ahorro. Entonces toda la gente en este momento se dice que no puede ahorrar porque no tiene lo suficiente, ¿cierto? Entonces cuando yo gane más es que yo voy a ahorrar. Yo también lo dije en algún momento de la vida y hoy en día entiendo que si no salimos de este círculo y de este ciclo vicioso que viene con el siguiente dicho que tú mencionaste, Maritza, y es, eh, listo, cuando gane más, ahorro. Pero ¿qué pasa? Llegó el día en que gane más. Y entonces en ese momento uso el otro adagio popular que dice, no, es que entre uno más gana, más gasta. Y así me la paso en ese círculo vicioso. Entonces, nuevamente, entre uno más gana, más gasta, cuando gane más, ahorro. Y así me la paso en ese círculo y no salgo de ahí. Entonces, ¿qué hizo bien María? Midió sus gastos, tuvo una meta financiera, priorizó, también lo mencionaste, la priorización de gastos, y sobre eso vamos a hablar un poquito aquí porque cuando tú haces eso, logras al final esa proporción de ahorro. ¿Y qué hizo mal Camilo? Pues gastarse incluso más de lo que ganaba, ¿cierto? Por más de que tuviera un excelente cargo. Conocemos muchas personas que ganan un montón, pero se quedan sin trabajo, sin ese ingreso y quedan en la quiebra. Muchos casos hemos visto. Entonces, qué bueno que hayas logrado esa visión y que en este momento lo practiques en tu vida. Sé que muchos no lo hacen, yo era una de las que no lo hacía, pero luego de caer en una quiebra financiera fue que dije, no, las cosas hay que hacerlas diferentes porque yo no sabía cómo manejar el dinero. Lo que sí sabía era caer en quiebra, lo que no sabía era cómo salir de ahí. Entonces tú empiezas a educarte, a buscar información, a buscar apoyo y encuentras, ¿cierto? Esas salidas, esa manera de hacerlo diferente. Bueno, entonces, continuemos. ¿Cómo funcionan las finanzas? Cuando nosotros nos hablan de finanzas, uno inmediatamente dice, uy, no, eso es muy complicado, uno piensa en esas gráficas y aún así como que le da ronchas y pereza a las finanzas, porque uno cree que es complicado. De hecho, porque eso es lo que parece, ¿cierto?
pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece y aquí se los vamos a explicar de una manera que nunca, nunca la van a olvidar, estoy segura. Lo vamos a explicar con esta historia, con una historia sencilla. La historia del balde de agua. Quiero que en este momento, por favor, me digan qué ven ustedes ahí, sin análisis y sin nada. ¿Qué ven? ¿Qué objetos ven? Alguien que me cuente qué ve. Agua, un balde, Un balde, un un chorro de orificio por agua, ¿qué donde más? sale el agua. Un balde eh, que se le sale el agua. ¿Sí? sí, Listo. Entonces, coincidimos en que todos vemos lo mismo. Un balde roto por donde se le sale el agua y un balde al que le está entrando agua, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo les digo que así son las finanzas? Así. Vamos a ver un poquito cómo. A ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si le entra más agua de la que sale a ese balde? ¿Qué pasaría? ¿Se llena o no se llena? Si le entra mucha más agua de la que le sale. O sea, tenemos un chorro súper potente. Sí, se ¿Qué llena dice? probablemente. Si se llena, dice Jefferson. Ajá. Una sí, persona más. se Ah, llena, claro. listo, Elizabeth. Correcto. Se llena. ¿Y por qué Yo se creo llena? diría que no se llena. Sí, Porque las entradas son mucho más altas que las salidas. correcto. Listo. ¿Y qué pasaría entonces si por el caso contrario le entra menos agua de la que le sale? Ya vacío. Se vacía, ¿cierto? O sea, no hay cuando se llene. E incluso podría solo mantenerse en el nivel donde sale el agua, ¿verdad? ¿Logran ustedes ver la relación con las finanzas? Así es nuestras finanzas, así es nuestro balde financiero. El chorro o el agua que le entra, ¿qué son? ¿Qué son esas llaves? Los ingresos, la plata que nos entra a nosotros. Las llaves o el agua que nos está ingresando es ese ingreso nuestro, nuestras finanzas. Entonces, ¿qué pasa cuando los ingresos son lo suficientemente grandes? Funciona todo mejor. Ahora, ¿qué son los huecos? Los huecos son las obligaciones. A mí me causa mucha gracia que alguna vez estábamos compartiendo esta información con algunos compañeros y dice una compañera, no, yo no tengo un hueco, yo lo que tengo es un colador. Y nosotros, ay, por Dios, no sé cuántos de ustedes también tengan coladores, pero es importante que si los tienen, aprendamos qué hacer con esto y si no los tienen, que cuidemos no llegar a tener coladores en nuestros baldes financieros. Entonces, los huecos son esos gastos o esas obligaciones que todos tenemos. Es importante saber que con esas obligaciones o con esos huecos podemos hacer tres cosas. Lo primero que podemos hacer es reducir los huecos, es decir, achiquitarlos. Si tenemos un hueco así, dejarlo más pequeño. ¿Qué más podemos hacer? Eliminarlo, tapar ese hueco. ¿Y qué más podemos hacer? Mantenerlos porque hay gastos que sí o sí debemos tener. Entonces, lo que hay que cuidar es esa proporción entre las llaves y los huecos del balde. Ahora, el agua, el nivel de agua que está en cada balde son nuestros ahorros. Es ese dinero que tenemos ahí ahorrado. Es eso que tenemos ahí como parte de nuestro colchón financiero. ¿Ven ahora la relación entre el balde de agua y las finanzas? Que nunca, nunca se nos olvide esto, que es súper importante mantener esa relación de nuestro balde financiero, entre las llaves de agua, entre los huecos y el nivel que yo mantengo de agua en el balde. Es importante, chicos, también que hagamos una aclaración aquí acerca de los ingresos. La gente cuando nosotros hacemos este curso y hablamos de ingresos, hay personas que me dicen, no, pero yo no tengo ingresos, no, porque yo no trabajo, no, yo no tengo un sueldo fijo. Y nuestra cultura nos ha dicho que los ingresos es solo un sueldo fijo o es un sueldo grande o es una entrada grande de dinero. Sí, y además los ingresos son todas aquellas pequeñas entradas que yo pueda tener. Entonces aquella mujer que me dice, no, pero si no trabajo, mi marido es el que paga todo. Entonces yo le digo, bueno, ¿él compra todo o él te da el dinero? No, me da el dinero, ese es tu ingreso. Tú lo administras, sí, pero para las cosas de la casa. Yo, bueno, pero tú lo administras. Y cuando tú mercas,
puedes administrarlo mejor. Por ejemplo, me dicen, no, yo estoy estudiando, pero tengo un auxilio del Estado, de Jóvenes en Acción, de Familias en Acción, cualquier ingreso que tú tengas. Yo vendo queso, huevos, helados, hago tareas. Aquí en el conjunto tenemos el caso de una chica que después de hablar con nosotros y esto, ahora pasea perros aquí en el conjunto, otra lava perros y gatos, en fin. Ingreso es todo aquel dinero que entra en tus manos para administrar. El regalo de Navidad, los 5.000 de la abuela. Cuando yo era pequeña yo no sabía esto, pero yo tenía ingresos cuando era pequeña. Me mandaban a la tienda y me decían, quédese con las vueltas o los vueltos, y eso para mí era un ingreso y yo no sabía administrarlo. Entonces, aprendamos que el ingreso es todo aquel dinero que entra en tus manos. Y decían las abuelas, de grano en grano se llena el buche en la gallina. Entonces, de ingreso en ingreso podremos tener nuestro chorro, ¿cierto? Nuestra llave, varias llaves, no solo una, tener 1, 2, 3, 5 llaves para lograr esa tan anhelada libertad financiera. Vamos a ver esto ahora con una historia que nos ocurrió a nosotros aquí en Libertad. ¿Qué fue lo que nos ocurrió con el COVID? Nosotros como empresa, como les conté hace un momento, teníamos este taller, este cuenta sin cuento de manera presencial, ¿cierto? Y la presencialidad con el COVID se acabó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con nuestra llave de agua? Se cerró por completo, o sea, ya no había más agua en el balde. Ya no entraba más agua, perdón, no entraba más agua al balde. Es decir, que ese chorro, chuácate, se cerró. Listo. Sergio Díaz Granados, que es el CEO de esta compañía y que aplica muy bien todos sus conocimientos financieros, había hecho una muy buena administración y gestión del dinero de Libertad. Entonces, llegó el COVID, nos cerraron la llave, bueno, ¿qué hay que hacer? No, lo primero que hay que hacer es revisar cuáles huecos tenemos. O sea, se revisaron los huecos y dijimos, ¿cuánta agua hay en el balde? Entonces hay tanta agua en el balde. Listo, con esa agua que hay en el balde, con la llave cerrada y con los huecos que tenemos, Libertad podrá funcionar aproximadamente 3 meses sin percibir ningún ingreso más. ¡Wow! Pero no sabíamos qué iba a pasar. En ese momento era una incertidumbre todo el tema del COVID. Entonces lo que ocurrió fue que Sergio dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con estos huecos? Entonces, de los huecos que yo me acuerdo, porque pues una empresa tiene bastantes huecos, pero de los que yo me acuerdo eran el sueldo del gerente, el sueldo de un profesor de planta que había en ese momento, el sueldo del asistente administrativa, los contadores, los honorarios de los contadores, los honorarios de la abogada, la oficina. Bueno, vamos a mencionar esos 6 en este momento, ¿cierto? Entonces, teníamos esos 6 huecos. Sergio dijo, de esos 6 huecos, nosotros podemos eliminar la oficina y podemos eliminar los honorarios de la abogada. Listo, nos quedaron 4 huecos, o sea, tapamos 2 huecos. De los 4 huecos que nos quedaban, dijimos, bueno, lo que podemos hacer es reducir, ¿cierto?, el salario del gerente de la empresa y del profesor de planta. Entonces esos huecos que estaban un poquito más grandes se redujeron, se bajaron esos sueldos. Listo, vamos haciendo más control. ¿Qué se mantuvo? Contadores y asistente administrativo. Después de este reajuste, la empresa llegó a la conclusión que podía esperar o trabajar 6 meses sin percibir ningún ingreso. Es decir, sin que ninguna llave se abriera. ¿Qué ocurrió? Que al mes 5, como teníamos la tranquilidad de que la oficina y bueno, la empresa podía funcionar bien, entonces en 5 meses se desarrolló este producto que estamos viendo nosotros ahora aquí y la versión WhatsApp del curso. Entonces, ¿qué hicimos con nuestro balde financiero? Se nos cerraron las llaves, revisamos nuestro nivel de agua y ajustamos los huecos. Esa es la invitación a que nosotros en este momento hagamos. ¿Cómo están tus llaves? ¿Cómo está tu balde financiero? ¿Cuántas llaves tienes? En caso de decir, no, profe, es que yo no tengo llaves, estoy en nada. Yo te invito a que revises bien si realmente no tienes llaves. Si, por ejemplo, el dinero que te dan los papás para
para poder llegar a la universidad, o si trabajaste, o si estás trabajando medio tiempo, o si haces turnos, o si trabajas solo el fin de semana, o si recibes algún auxilio, alguna beca. Todo esto cuenta como ingreso. Y en caso de no tener ingresos, empieza a pensar en nuevas pequeñas fuentes de ingreso. ¿Sí? Recuerden, de grano en grano se llena el buche la gallina. Los dichos populares tienen mucha sabiduría si los traemos a la vida práctica. Entonces, para las mujeres o incluso para los hombres, para vender revistas, para prestar tus servicios de niñera, bueno, hay una infinidad de cosas que uno podría hacer en sus tiempos libres. ¿Qué es lo que pasa? Que tener más llaves requiere más esfuerzo, que yo tenga más esfuerzo, compromiso, disciplina con mis sueños, con mis llaves, con mi balde financiero. ¿Listos? Ahora, pregúntense, ¿puedo cerrar huecos? ¿Cuáles son esos huecos que yo puedo tapar? ¿Cuáles son esos huecos que yo puedo reducir un poquito? Y definitivamente, ¿cuáles son esos huecos que yo sí o sí debo mantener? ¿Listo? Y finalmente, preguntarse en este momento cuánta agua tienen en el balde. ¿Para cuánto tiempo les alcanzaría esa agua si no cierran las llaves? Es decir, preguntémonos, ¿aprendimos del COVID? ¿Qué pasaría si nuevamente hoy nos encierran? ¿Qué ha pasado con ese balde de agua? ¿He hecho algo diferente? Para mí el COVID fue la mayor oportunidad para darnos cuenta que no sabíamos manejar nuestro dinero, que no sabíamos manejar nuestros ingresos, porque yo me llegué a preguntar, imagínate, uno que ha trabajado 10, 15 años, una persona que ha trabajado 40 años, ¿cierto? 30, 15, 20, no lo sé. Y le dicen que pare 4 meses, y si después de 5, 10, 15, 20 años de trabajo tú no puedes parar 4 meses, ¿no crees que hay algo que no estás haciendo bien? ¿No crees que hay algo que estás perdiendo de vista? Porque si después de tantos años de trabajo no podemos hacer un alto, revisemos qué es eso que no estamos haciendo bien. Cojamos nuestro balde de agua y revisemos qué está pasando, en dónde puedo hacer ajuste, en las llaves, en los huecos, en ambos. ¿Sí? Esa es esa gran reflexión que traemos en este momento. Entonces, otra de las preguntas que nos hacen generalmente es, bueno, listo, revisé mi balde de agua, ya sé en dónde tengo que hacer ajustes, pero ¿cómo? ¿Cómo ahorro? Esa es otra de las grandes preguntas que nosotros hacemos. ¿Cómo ahorro? ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, esa pregunta la vamos a responder a lo largo de todo este capítulo, de todo este taller. Pero uno de los grandes secretos del ahorro es aprender a gastar. Entonces, vamos aquí a preguntarles, ¿ustedes conocen a este personaje? ¿Lo han visto? Sí, claro, divino, Sí, me oh, encanta. y era uno de mis churritos, ay, yo lo Sí, amaba, lo amo. es hermoso. Muy bien, muy Johnny bien. Depp. Ujú. ¿Cuántas conmigo? Bueno, Johnny Yo. Depp. Bien, bien, Elizabeth. Yo espero que muchas tímidas estemos por ahí, por eso no participamos. Bueno, Johnny Depp. ¿Ustedes creen que esta persona es millonaria? Es más, ¿qué es para ustedes ser millonario? ¿Cuáles son las características de una persona millonaria? A ver, ¿quién me cuenta? Pues yo tengo muchas opiniones. Por A ver, ejemplo, poder pagar las tarjetas de crédito, eso es ser millonario. poder pagar Eh, tarjetas de crédito. Ajá. no tener deudas es No ser tener deuda. millonario. Ok. Poder comprar lo que necesitas Sí. es ser millonario. Ok. Poder tener dinero para moverlo y ser creativo y creativo en el hacer con él es ser millonario. Eso. Listo. Entonces, fíjate que has analizado puntos muy profundos. Y si nos fuéramos a lo superficial, ¿cierto? ¿Cuáles son las características físicas de un millonario? ¿Qué lo acompaña?
Entonces, por ejemplo, una Bueno, persona que anda en una camionetaza o en un carrazo de marca, ¿para nosotros lo consideramos millonario? no, pues es No. que, es, sabes que a veces las personas más millonarias son tan inteligentes que viven de manera más sencilla. Listo, listo. Pero digamos, Elizabeth, y a todos, ¿qué es el común de las personas? Si no nos, sin irnos al análisis de fondo, que es lo que vamos a hacer aquí ahorita, es como generalmente qué piensa uno de una persona que es millonaria, entonces que va a restaurantes lujosos, que tiene muchos carros, o que viste con ropa de marca, o que tiene muchos ingresos. Esa es la idea que nos han vendido de millonario. ¿Coinciden conmigo? Sí, sí Sí, coincido contigo. listo. Lo que el Eh, marketing nos ha dicho es que una persona que tiene todos esos lujos es millonaria, ¿verdad? sí, lastimosamente eso es lo que nos vende Es correcto. Eso es todos lo que los nos han medios. dicho. Listo. Ujú. Entonces coincidimos sin hacer ningún análisis de fondo que lo que los medios nos han dicho que una persona millonaria es la que muestra y tiene todo por fuera. Entonces, de acuerdo con ese concepto de millonario, vamos a ver, este hombre, Papito Churrito, según Forbes, él cobra 300 millones de dólares, perdón, 30 millones de dólares por película y llegó a tener un patrimonio de 300 millones de dólares. Según las características de lo que nos han contado que es un millonario, ¿este hombre cumple con esas características? 30 millones de dólares por película y estamos viendo ahí nada más 5 películas. Eso es mucha plata, ¿no les parece? Sí, mucha, mucha. ¿Sería o no millonario? Sí, claro, es Listo, millonario. listo. Claro, Dice que este hombre tiene 75 millones de dólares en 14 residencias de lujo. ¿Es o no es millonario? sí, es millonario. Listo. Tiene un yate de 18 millones de dólares. Rico para pasear. ¿Es o Ok. no es millonario? Sí, es millonario, claro. Sí. Claro que sí, cierto, Maritza, Elizabeth, bien. Tiene 45 carros de alta gama. ¿Es o no es millonario? Sí, es millonario. Bueno, eso es lo que nosotros diríamos a simple vista con todas estas propiedades y con todos estos lujos que este hombre gana y con esa cantidad de plata que este hombre gana, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo les digo lo que está en esta siguiente diapositiva? Ay, en esta diapositiva. ¿Qué pasaría si yo les digo esto? Todos los que estamos aquí podemos ser más ricos que él. ¿Qué opinan? Sí, totalmente de acuerdo. Es que eso es lo que estábamos hablando, que es lo que Sí, ya nos ven. estaban más al fondo. Pero, pero uno también ve así como esa noticia ese título que cobra tanto y tiene tanta plata, también uno ve esos titulares donde dice que tienen un montón de plata, pero que están en la ruina, y uno dice, pues, ¿cómo están en la ruina con tanta plata? ¿Cómo Es están por, en la ruina? Correcto. Sí, es muy sencillo. Fíjense que vamos a analizar un poquito. Este hombre aparentemente es millonario, pero cuando vemos esos titulares que dice que están en la quiebra, uno dice, pero ¿cómo? Si tiene 14 casas, tiene un yate, tiene 45 vehículos, ¿cómo va a ser en la ruina? Precisamente. Porque todos esos gastos que él ha tenido, ¿sí? Las 14 residencias tienen unos gastos asociados, ¿sí? Mes por mes y año tras año. Y multiplícalo por 14. Son 14 residencias de lujo. Es decir, que a grandes rasgos hay que mirar que estas propiedades, entonces nos dicen, no, invertir en finca raíz es lo mejor. Sí, aunque, si a mí no me genera ningún ingreso, se convierten en un gasto. Porque, ¿qué? Voy a gastar personal para tenerlos, una mansión, ¿cierto? Una casa de lujo necesita personal para que la mantenga lista, para que linda, para que no se desgaste, no se dañe, no se deteriore. Jardineros, si tiene piscina, los piscineros. Es decir, todos los gastos, impuestos, servicios, todo lo que incurre tener una propiedad
de ese estilo. O sea que lo que parecía ser una buena inversión se convierte en un hueco, en una sacadera de plata. ¿Qué pasa con el yate? Lo mismo. 18 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo el parqueadero del yate, o sea, el muelle, hay que pagar el muelle, hay que pagar impuestos, hay que pagar las personas que lo alceen, hay que pagar el capitán no va solo, va con sus marineros, es decir que las personas del servicio, es decir que esto también se convierte en un gasto, es decir que todo lo que yo invierto me está sacando dinero. Entonces ya no es una inversión, ya no es un activo, sino un pasivo, ¿sí? Así vamos a hablar aquí por encima de este concepto, porque eso me está generando gastos. Ahora imagínense 45 vehículos de alta gama. Yo de carros poco y nada, la verdad, sé que les echa gasolina y anda, pero yo he escuchado a algunos hombres que dicen que los carros hay que prenderlos, yo no sé cada cuánto tiempo, porque si no se deterioran, se les daña el carburador. Bueno, no lo sé y menos un carro de alta gama. Lo que sí sé es que yo me imagino que debe tener un gato, un hombre, para que cada día prenda un carro diferente, ¿cierto? Además, eso lleva impuestos, eso lleva gasolina, combustible, me imagino que algunos choferes en algunos casos, Yo los... la llevo si quieren con los carros, pero Señor, yo la llevo si quieren un poquito con los carros, los gastos ay, que por llevan. favor, Jefferson, qué más gastos tendría un carro? Bueno, sí, un carro hay que prenderlo regularmente porque si no puede dañar la batería, puede dañar el motor. E incluso un gasto que pues tienen todos los carros es que pagan impuesto, pagan tecnomecánica, pagan Ah, SOAT, eso, pagan seguros contra terceros, muchas veces seguros todo riesgo. Cuando es un carro imagínate. deportivo paga más impuestos, entonces unos costos de importación probablemente. Entonces, Entonces, imagínate, son muchos los gastos y no es uno, son 45. Entonces, sí pueden ver como algo que lo que nosotros consideramos una inversión y que te puede hacer millonario, realmente puede convertirse en una salida de dinero que nos puede llevar a la quiebra. Entonces, a veces no es lo que ganas, sino cómo lo gastas. Es ahí donde está el secreto, en donde realmente cuando tú compras, por ejemplo, tiene 14 casas, ¿cierto? ¿Cómo podría ser para que esas casas dejaran de ser gastos? Dejaran de ser pasivos. arrendarlas. Claro, entonces las alquilo para turismo y siendo de un personaje tan famoso, pues mucho mejor. Igual con su yate. Si yo alquilo el yate, ¿cierto? Puedo hacer de este un ingreso. Saldría más barato que el alquilar a un yate por un mes que tenerlo todo el año parqueado, como digo yo. Entonces, ojo, ojo jóvenes, hay una pequeña y delgada línea entre cuando un activo se me puede convertir en un pasivo y cuando un pasivo se me puede convertir en un activo. Bueno, entonces, tenemos otro caso muy, muy conocido que es el de Michael Jackson, que justo antes de su muerte estaba haciendo conciertos para poder, ¿cierto?, solventar la quiebra financiera a la que llegó. Y en Colombia, para no irnos más lejos, espero que lo reconozcan, es Iván René Valenciano, uno de nuestros mejores jugadores que tuvimos. Este personaje llegó a ganarse 1.250 millones de dólares al mes. Perdón, de pesos. 1.250 millones de pesos. Mira, mucha plata. 1.250 millones de pesos al mes. ¿Qué cantidad de dinero? Uno dice, güey, máquina, eso es mucha plata para uno acabarla en un momentico. Y este hombre llegó a no tener ni para una bolsa de leche. Entonces, los invito a que busquen la historia. Entonces, ¿realmente importa lo que ganas o cómo lo gastas? ¿Qué opinan? No es Quedaron como lo mudos. gasto lo que importa, es cómo se gasta, que es ¿Cómo lo que se importa. gastan? Entonces debemos dejar de contarnos la historia de que es que yo no tengo, no me gano suficiente, no gano un montón, entonces no lo voy a lograr. No, si tú aprendes a administrar lo poco,
Cuando tengas lo mucho, lo vas a hacer mucho mejor. De hecho, conozco historias de personas que han ganado la lotería y al año, los 2 años, nuevamente están igual o peor que cuando se ganaron la lotería. Entonces, saquémonos de la mente que lo que importa es la cantidad, no, súper chévere la cantidad, pero lo más importante es cómo gasto lo que me ingresa, cómo gasto lo que tengo. Ahí es donde está el verdadero truco de las finanzas. Si yo, por ejemplo, yo les decía, el ciclo que decimos, cuando gane más, ahorro. Resulta ser que llega el momento en que gano más, ¿cierto? Pero tampoco ahorro, porque cuando gano más, incremento mis gastos. Pero ¿qué pasaría si yo llegara a ganar más, mantengo mis gastos equilibrados, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Estoy ganando más, pero mantengo mi mismo nivel de gastos. ¿Qué pasa cuando hago esa resta? ¿Qué pasa cuando tengo más ingresos y le resto los mismos gastos? Voy a tener más ahorros. Voy a tener más ahorros, voy a tener la posibilidad de ahorrar. Pero mientras tengamos en nuestra mente la idea de que es lo que gano y no cómo lo gasto, difícilmente podremos hacer grandes cambios, perdón, en nuestras finanzas. Yo quiero, Cuéntame. como no sé si más adelante lo vamos a tocar o qué, pero antes de que se me olvide. Por ejemplo, pues yo tengo cuenta Bancolombia. Sí, señora. Y puede ser, a mí me dicen que eso no funciona, porque usted sabe que tiene la plata ahí, pero a mí sí me ha funcionado. Bancolombia tiene dentro de la aplicación una partecita que dice bolsillos. En esos bolsillos, pues yo me pongo a la meta, esto es para esto, esto es para esto, pues y tengo 3 cositas diferentes. Y siempre destino una parte de mi sueldo, pues cuando trabajaba, esto es para esto, esto es para esto y esto, ¿cierto? Sí. Y lo bueno es que usted sí tiene plata, pero si usted no la descarga, usted no tiene plata. No sé si me entienden los que tienen la aplicación. Entonces, eso es otra manera como de también ahorrar o decir, esto es lo que yo quiero a tantos meses y pone eso como en los bolsillos. Y ya luego mira, lo ideal de los ahorros es que usted pueda invertir eso y que se le multiplique. Pues eso es lo que he venido también como aprendiendo en estos meses que he estado acá en la casa. Correcto. Mira, todas las entidades, bueno, todas no, miento, varias entidades financieras tienen dentro de sus aplicaciones esas posibilidades de ahorrar, de guardar, de tener un colchón, de tener unos bolsillos para administrar. ¿Y cuál es la idea? Que nos volvamos expertos administrando nuestro dinero. Lo más importante del gasto es tenerlo presupuestado, es que yo sepa cuánto me voy a gastar. Entonces, por ejemplo, eso que tú estás diciendo. Entonces, yo tengo presupuestado tanto dinero para los servicios, para la comida, para el arriendo, para los gastos primarios, los gastos necesarios, que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, ¿cómo cuidas el gasto? Leí la pregunta de una compañera. Vamos a hablar cómo cuidar el gasto. Entonces, importante saber que sí, obviamente, no importa lo que ganas, sino cómo lo gastas. Salirnos de la tarjetica que tenemos, y es que entre uno más gana, más gasta, y cuando tenga más ahorro. No, vamos a romper ese esquema, vamos a romper ese ciclo y vamos a empezar a administrar con lo que tengo. Yo uso en mi casa una frase que es: esto es lo que hay. Y con esto que hay, ¿qué voy a hacer? Si esto que hay son poquitos ingresos, entonces voy a pensar nuevas pequeñas fuentes de ingreso que llenen mi balde, para que mi chorro sea más potente, mi chorro de agua, mis llaves de agua. ¿Listo? ¿Y qué pasa con mis huecos? ¿Qué pasa con este balde? Entonces, esto es lo que hay, tengo muchos huecos. Bueno, voy a hacer el análisis de cuáles cierro, cuáles, cómo los gestiono, ¿sí? Y les voy a dar un par de tips aquí adelante. Entonces, una de las cosas que nosotros invitamos es que, bueno, ya sabemos que lo importante es aprender a gastar. Y digamos que logramos ese equilibrio, tener una proporción de ahorro. ¿Qué hago yo con ese ahorro? Si yo a ese dinero no le doy un propósito, ese dinero
se me va. Yo escucho personas que me dicen, no, profe, yo logro ahorrar, pero de repente aparece cualquier cosa y me lo gasto. Entonces lo que está haciendo es que no le tiene un propósito. O la gente cuando dice, ay, no, qué pereza ahorrar tanto tiempo, es porque no tiene un propósito para ese sueño. Y yo les pregunto, ¿qué edades tienen ustedes más o menos? ¿Alguien que me ayude? ¿25? ¿20? 42, ay, de los míos, 25, 20, 36. Bueno, 18, 21, bueno, vamos a hacer un promedio y digamos que 25 años. Si ustedes tuvieran un gran sueño y diríamos que hay que esperar 10 años, los que tienen 20, 10 años es mucho. Los que tienen 35, 10 años es mucho. No, es correcto, no es tanto tiempo. Incluso para Dora, 10 años será mucho. Súper, Maritza, tu tip, así es, hay que hacer lista de mercado. Yo también salgo con lista de mercado. Bueno, Andrea, pero señora, yo creo una cosa y tú me dices qué tal. ok, Es que yo creo que cada periodo de la vida demanda un movimiento financiero. Me sí, explico, no es lo mismo cubrir necesidades de los 20 pensando en cómo serán los 30, tener a los 40 y pensar cómo serán los 50, y el dinero como que yo no sé si se tiene que ver a futuro también para poder contar con lo inesperado. ¿Sí me explico? claro Pues que sí, claro que sí, sí. ya. Entonces, sí, el dinero, y no es lo mismo uno de joven a que está en plena edad productiva, ¿cierto? Que uno dice, tengo toda la vida por delante, pero yo siempre invito a la gente a ir a su momento, porque para mí nunca es tarde, para mí siempre es buen momento. No importa si ese momento es a los 40, a los 20, a los 15, a los 50, lo importante es qué voy a hacer en este momento. Que no lo hice antes, qué cosas. Yo hace algunos años caí en una quiebra financiera. Y quiebra financiera es que yo quedé viéndole un montón de plata a los bancos. ¿Sí? Y yo dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? No lo hice bien antes, no sabía hacerlo bien antes, entonces busqué asesoría. ¿Sí? Estudié con una persona que me asesoró y me acompañó en el proceso. Entonces aprendí muchas cosas y desde ahí yo siempre he dicho que una de las cosas que yo he querido hacer es poder enseñarle a la gente a cómo hacer mejor las cosas. Se me dio apoyar a las personas en estos procesos financieros, pero nunca es tarde, Elizabeth, para mí nunca es tarde, para mí siempre es buen momento. Y lo que no hice antes, bueno, lo voy a hacer ahora, pero en últimas, cuando tú miras el tiempo, 10 años se pasan volando. 10 años eso es a toda, ¿sí? Yo ya casi que cumplo 10 años desde mi quiebra y he estado muchísimo mejor, aprendiendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué es importante? No importa en qué momento estés, estás ahora. Ponte un propósito, aterriza un sueño para que tengas esa motivación para el ahorro. Entonces, lo vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, piensen en un sueño material que ustedes quieran realizar. Piensen en eso que ustedes quieren hacer. No sé, irme de viaje, comprar una casa, comprarme unos zapatos, una máquina de coser, terminar mi carrera, no lo sé. Piensen en un sueño material, pero ojo, cuando aterricen ese sueño, hagámoslo como dice el ejercicio, aterriza el sueño. Entonces yo tuve una estudiante que me decía, profe, yo quiero conocer el mundo. Yo, súper chévere, una niña de 16 años. Entonces yo le digo, súper chévere que quieras conocer el mundo. ¿Cuánto vale tu sueño? No, pues ¿cómo? Entonces aquí viene la segunda parte. ¿Cuánto vale tu sueño? Entonces, no, como 200 millones de pesos. Ok. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu mente cuando tú le dices a la mente, tienes que conseguir 200 millones de pesos? ¿Qué pasa en las mentes de nosotros con esa cantidad de dinero? Por nuestras creencias. ¿Qué pasa ahí?
Sí, yo, por ejemplo, Nos paralizamos. lo veo Es muy correcto. grande. Lo veo muy grande, me paralizo y digo, no puedo. Mi mente inmediatamente te va a decir, no, ¿cómo? ¿De dónde flores si no hay jardines? Decían por ahí. Entonces, aquí viene otro tip. Entonces, yo 200 millones de pesos, mi mente difícilmente me va a decir, ay, sí, hágale, usted puede. No. Pero ¿qué pasa? Como yo le dije a la niña, porque apenas ella dijo, no, profe, pero ¿para cuándo? Yo le dije, mira, ¿por qué no empiezas con lo siguiente? Y es, ¿qué necesitas para viajar? ¿Qué es lo primero que necesitas? Entonces se quedó pensando y me dijo, no, profe, no sé. Le dije yo, ¿qué tal el pasaporte? ¡Ah! Claro, el pasaporte. Si tú quieres salir de Colombia para Panamá, Ecuador, Venezuela, no sé, para donde quieras, por aquí cerquita, lo que necesitas es, lo que necesitas es el pasaporte para poder viajar, para poder salir. Entonces, ¿qué pasa si tú dices, bueno, mi sueño grande lo voy a dividir en secciones? Entonces, mi pasaporte, bueno, ¿cuánto vale? No sé, 300.000 pesos. Ah, bueno, mi mente te va a decir, ah, sí, claro, de una, eso sí puede. Y eso lo voy a, entonces, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? Ah, bueno, en 6 meses, en 12 meses. ¿De acuerdo a qué? A tus posibilidades financieras en este momento. ¿Por qué en este momento? Porque esas condiciones pueden cambiar. La vida es variable. Hoy puedo estar en vacas gordas, después puedo estar en vacas flacas. Entonces, si estoy hoy en vacas flacas, o sea, mi realidad financiera me dice que yo lo puedo alcanzar en 6 meses. Ah, bueno, 6 meses. Pero si no, entonces a 12. Y más bien, en el momento en que yo pueda, ahorro más, incremento mi cuota de ahorro. Esto es para ustedes, para su sueño, para hacerlo realidad. Es un compromiso de ustedes para ustedes. Ahora ya tengo en cuánto tiempo, ahora voy a dividir cuánto tengo que ahorrar mensualmente. Entonces, cojo el valor de mi sueño, lo divido en el tiempo que mi realidad financiera me dice que lo puedo lograr y eso me va a dar el valor. Entonces, si el valor me dice tienes que ahorrar mensualmente 500.000 pesos y me gano 300, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ajustar, voy a jugar con esto. Y también si quieres, lo puedes dividir en 30 días para saber cuánto ahorras diariamente. A veces es mucho más sencillo ahorrar diariamente que ahorrar mensualmente o ahorrar semanalmente. Tú lo vas mirando de acuerdo a la dinámica de tu dinero, porque las finanzas son un mundo individual. Cada uno de ustedes tiene un mundo. Organicen su mundo, organicen sus finanzas. ¿Listo? Así es que podemos alcanzar los sueños. No, que yo quiero una casa. Entonces, no, la casa me vale 100 millones. Listo, 100 millones de pesos. Tú le dices eso solamente y caramba. Pero ¿qué pasa? Tú puedes decirle a tu mente, ok, yo quiero mi casa, pero yo voy a sacar una parte financiada con un banco, voy a acceder a un subsidio de los que hay, caja de compensación o algunos del Estado, no lo sé, y dices lo que yo voy a ahorrar es el 30% de lo que vale mi casa, que es generalmente la cuota inicial que tú tienes que dar. Entonces, si yo digo que voy a ahorrar 30 millones, va a ser diferente si le digo que ahorro 100. ¿Notan la diferencia? Sí, Y Bueno, yo noto claramente. la diferencia. listo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa diferencia para que podamos alcanzar esos sueños? Bueno, no sé, déjame pensar, porque, pues Déjame masticarlo, había un sí, comercial. porque la idea es bacana, pero yo me he dado cuenta que con el mundo de las finanzas es como puro ensayo y error. No se mueve de Ok, una manera y no funciona, no es por ahí. Me muevo de otra manera, tampoco funciona por ahí. Pero no es que esté siendo negativa, sino que he hecho varios movimientos y como que no me funcionan. Entonces no sé qué debo hacer. Hasta pensé en estos días pedir una asesoría pues es que psicológica, necesitas eso. ¿cierto? Porque si yo no sé que no sé, necesito a alguien que me oriente para parar, ¿cierto? Si he tenido un Correcto. comportamiento financiero inadecuado, pues vencer Sí, el miedo a darme cuenta, porque me da miedo ver los errores que he cometido
y empezar a atreverme a verlos para poder hacer otra cosa diferente y que el futuro sea diferente, ¿cierto? Bueno, No pues sé, eso espero que se me aquí ocurrió. esto que compartamos te pueda dar una luz, porque honestamente he alcanzado algunos sueños de esta manera, poniéndolo en práctica. Empieza con cosas pequeñas. ¿Por qué? El tema es mental, ¿no? En la mente funciona todo. Digamos que es nuestro laboratorio de crear. Entonces, si yo me pongo un sueño muy grande, mi primer ejercicio es con un sueño muy grande, al pasar del tiempo, mi mente, ¿qué me va a decir? Ay, eso no funciona. Eso no, porque no lo ves. Pero si empiezas con un sueño pequeño, no sé, ¿qué será? Comprarte una chaqueta, comprarte un bolso, ir de vacaciones aquí dentro del país. Un sueño que tú puedas alcanzar en un corto plazo. ¿Qué va a pasar? Que sea producto del ahorro y no del gasto emocional, que sea un proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú logres el primer sueño? Tu mente te va a decir, ah, caramba, sí se puede. Y entonces le aumentas otro poquito. Es como cuando aprendes a caminar, gateas, después aprendes a pararte, después aprendes a dar pasos, después aprendes a correr y ya después es automático. Entonces hay que crear eso en nuestra mente, aprender a alcanzar los sueños con el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo este ejercicio para que lo puedan realizar cada uno en sus casas. ¿Y con qué seguimos? Alguien preguntaba por ahí, ¿cómo cuido mi gasto? Así. Así vamos a cuidar el gasto. Ay, me parece, sí, así lo vamos a cuidar. Tenemos 3 tipos de gastos los seres humanos. El primer gasto son los gastos vitales. ¿Qué quiere decir vital? Que sí o sí lo necesito para vivir. Sin eso, no sería factible vivir y convivir en este mundo. Tenemos gastos secundarios. ¿Cuáles son esos gastos secundarios? Los gusticos, los gusticos. Hace unos días estuve en una charla en Santa Marta y me decían, las gafas bacanas, profe. De la gafa bacana es el gusto, es el gasto secundario, ¿cierto? Las salidas a comer. Y tenemos otros gastos que son súper claves y son los gastos hormiga. ¿Qué ocurre cuando a ti te pica una hormiga? ¿Es grave o no es grave? Cuando te pica una hormiga. Si es grave, si eres alérgico, eres grave. Ah, no. No, Elizabeth, no. Una hormiga no, una persona normal y corriente. A mí me pica una hormiga y realmente No no me es pasa. grave, no es grave. No es grave, ¿cierto? Una hormiga no es grave. Ahora calculen que uno está parado sobre un hormiguero. Demasiado grave. Ay, sí, es demasiado grave. Alérgico, ¿no? No, con hormigas rojas, orfa, y sí apague y vamos. Entonces, esto es lo mismo. Hay un gasto que se llama gasto hormiga. ¿Cuál es su particularidad? Es pequeño, pero frecuente. Al ser pequeño, correcto, Maritza, a mí me pasó lo mismo con el café. Lloré cuando me di cuenta cuánto gastaba en café, en los tintos que me tomo por fuera. Entonces, ese gasto hormiga es pequeño y frecuente. Al ser pequeño, pero frecuente, aumenta. Entonces aquí les voy a contar, así es, les voy a contar la historia de don Pedro. Mira, ahí está Sergio Díaz Granados, que es nuestro CEO, el super pilo con toda esta información. Y ahí está don Pedro. Sergio, al igual que yo, dicta estos talleres a lo largo del territorio nacional. Ahí estaba en Chigorodó y contrató a don Pedro, que es mototaxista, para que lo llevara y lo trajera a la escuela de la vereda donde él fue a dictar el taller. Don Pedro, muy cumplido, lo recogió por la mañana y lo llevó al taller, a la vereda, a la escuela. Quedó de recogerlo a las 2 de la tarde y resulta que era la 1:30, y él esperando, 2 de la tarde, perdón, quedó de recogerlo a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, nada que llegaba, 2:30,
casi llegando a las 3 de la tarde, llega don Pedro, pues, ay, profe, qué pena, yo no sé qué, bueno, entonces Sergio, no, tranquilo, don Pedro, bueno, vámonos, yo no sé qué. Entonces, se monta Sergio a su moto, a la moto de don Pedro, y le dice, bueno, don Pedro, ¿y eso porque llego tarde? Cuénteme, ¿qué le pasó? Entonces don Pedro le dice, no, profe, qué pena con usted, lo que pasa es que yo después del almuerzo siempre me tomo una gaseosita debajo del palo de mango con unos compañeros. Sergio, al ser súper financiero, que este hombre es súper financiero, le dice, ah, sí, don Pedro, ¿y todos los días? Entonces don Pedro, sí, sí, profe, todos los días. Ah, ya. Y entonces para Sergio fue inevitable preguntarle, don Pedro, ¿y cuánto le vale la gaseosita al día? No, profe, 1.500 pesos cada gaseosita. Ah, ¿y todos los días? Sí. Entonces Sergio, al ser mototaxista, pues trabaja todos los días. Entonces Sergio multiplicó los 1.500 pesos por 30 días y le dijo, ay, Pedro, usted sabe que se gasta 45.000 pesos en gaseosa al mes. Uy, profe. Y al año usted se está gastando 540.000 pesos en gaseosa al mes. Resulta ser que don Pedro le había contado que libres a él le quedaban 300.000 pesos del ejercicio de ser mototaxista. Es decir, que él le dice al profe, a Sergio, es decir, que yo trabajo casi mes y medio, casi 2 meses para comprar gaseosa. Entonces, don Pedro para, se pone la cabeza las manos en la cabeza y le dice, no puede ser, profe. Y Sergio le dice, sí, eso es un gasto hormiga. Ese gasto que nosotros justificamos con me lo merezco, para qué trabajo, es que yo trabajo muy duro, como es que yo tengo un dicho que yo muero, ay, uno no sabe si mañana se muere y quién lo disfruta. Esos son las justificaciones de ese gasto hormiga. Entonces, la tarea de nosotros en este momento es poder encontrar ese gasto hormiga, es poder saber cuál es ese gasto que está abriendo huecos y rotos en nuestros bolsillos, porque parecen inofensivos, como son tan pequeños, no se ven. ¿Ah? Sí, uno tiene el argumento que para hacer llevar los tiempos, para hacerlos más agradables, el tema es que esas son las justificaciones que usamos. Y la idea, entonces yo me acuerdo que cuando yo aprendí esto hace algunos años, yo decía, caramba, o sea que yo no tengo derecho a darme un gustico, porque ahí está la mente. Y no se trata de eso, se trata de que sea presupuestado, de que sea consciente, de que yo sepa en qué me estoy gastando la plata y cuánto me estoy gastando y que elija cuánto me voy a gastar. Entonces, si me gasto 45.000 en gaseosa, ya no me voy a gastar 45.000, me gasto 20, me gasto la mitad, reduzco el consumo de mi gasto hormiga, ¿sí? Eso es lo importante, poder saber. Entonces, la invitación es a que piensen, identifiquen ese gasto frecuente, cigarrillos, empanadas, helados, la cervecita, las moñas para las niñas, no sé, los aretes, las mujeres que somos tan antojadas de aretes y colgandejos, que los labiales, determinen ese gasto frecuente. ¿Qué más van a hacer? Ahora piensen cada cuánto lo están comprando, cada cuánto están haciendo ese gasto, diariamente, semanal, quincenal, mensual, ¿sí? Cada cuánto se están gastando ese dinero. ¿Cuánto vale cada unidad de ese producto, de ese gasto hormiga? Y multipliquen, ¿cierto? ¿Cuánto me vale al mes, a los 15 días, al mes, al semestre, al año? En 5 años, ¿cuánto estaría yo gastando? Y preguntémonos si podemos consumir la mitad de ese producto o a cuánto lo podemos reducir, porque no es no hacerlo, es revisar cómo lo estamos haciendo. Nosotros no nos damos cuenta de esto. Hace unos días, bueno, y digo, el taller más reciente, estuve en Santa Marta y hicimos un ejercicio para identificar más o menos cuánto se había ganado la persona en toda su vida.
Y esta persona me decía, cuando hicimos la operación, me decía, profe, yo me he ganado más o menos 500 algo de millones de pesos. Y se queda mirando y me dice, ¿dónde están? Y yo, no sabe usted que se los gastó. Voy a saber yo. Y le dio risa y se puso a pensar. Y me dijo, ah, ya los encontré, me dice. Y me comenta acerca de su gasto hormiga. Entonces, mis queridos, súper importante, no desvirtuemos lo que un gasto hormiga le hace a nuestros bolsillos. No lo justifiquemos más. Identifiquémoslo, presupuestémoslo y así podemos cuidar nuestros gastos. ¿Cómo más? Con las compras emocionales. Vamos, yo les voy a dar un truco que yo utilizo y es preguntarme, ¿qué pasa si no lo compro hoy? Eso que yo voy por la calle, me sobraron, no sé, me sobra una plata y la tengo en el bolsillo, es como si el bolsillo me jalara y me dijera, gástamelo, gástamelo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me pregunto, paso frente a los zapatos, el bolso, no sé, los aretes, no sé, una olla. Paso y me pregunto, ¿qué pasa si no lo compro hoy? Si la respuesta en mi mente es nada, quiere decir que no pasa nada y sigo derecho. Y entonces no pasa nada. Entonces no me lo compro y espero dentro de 8 días. Y si todavía está la sensación, pero la respuesta es la misma, no lo compro. Hasta aquí en algún momento esa sensación desaparece. A no ser de que sí lo necesito. ¿Con base en qué se hace el presupuesto? Ya vamos a mirar. Ya vamos a mirar, Elizabeth. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si no lo compro hoy? ¿Listo? No es no darnos gusto, es hacerlo de manera presupuestada, ajustado a mi realidad financiera, teniendo siempre en cuenta que las finanzas son variables, que tengo épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, que en la época de vacas gordas, en lugar de gastar más, voy a ahorrar, y en la época de vacas flacas, voy a administrar mi dinero, lo que tengo ahorrado. ¿Listo? Ahora. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para presupuestar? Hay una herramienta simple que habíamos hablado ahorita y es hacer el registro. Apunte todos sus gastos, todos, apúntelos. Hagan el ejercicio por 1 o 2 meses. Entonces hagan una columna donde van a decir el día, otra columna donde van a poner cuánto les ingresa, cuánto les sale, cuánto gastan y en qué se los gastan y cuánto les queda al final del día. Entonces, ¿qué pasa? Yo registro todo, desde el chicle, el cigarrillo, el té, el café, la cosa, ¿cierto? Yo registro todo. Y cuando registro todo, al final puedo hacer un análisis en qué me estoy gastando la plata. Profe, que es que a mí no me entra diariamente, no importa. El día que te ingresa la plata, ese día la apuntas. El día que sale, ese día la apuntas. ¿Y en qué la gastaste? Y así vas a tener un control de tus gastos y vas a saber en dónde puedes reducir, qué gasto puedes eliminar. ¿Sí? Así es que nos damos cuenta. Cuando tú empiezas a apuntar todo lo que te gastas y te das cuenta que a lo mejor es más de lo que te ganas, o a lo mejor te das cuenta de que te estás gastando mucho en salidas, mucho en tortas, mucho, claro, te aburriste, pero porque no le tienes un propósito y porque la mente es súper ágil, la mente no quiere hacer cambios porque conoce un camino. De ti depende si haces algo diferente. Nadie más lo va a hacer por ti. Entonces la mente te va a decir, ay, qué jartera, yo llego muy cansado, esto no, que apuntar hasta un chicle, te da pereza, encuentras las 1000 excusas. Y es precisamente así que no cambias tus hábitos. Si tú no haces algo diferente de lo que has hecho durante toda tu vida, no va a pasar nada. Todo va a seguir igual. Hasta el momento que realmente tengas esa fuerza de hacer el cambio. Entonces, los invito a que lo hagan. Es aburridor, es tedioso, pero después de muchos años de estar haciéndolo, ya no concibes no apuntarlo. Porque cuando no lo haces, te das cuenta que te descontrolas, porque no sabes. Pero si tú apuntas y escribes, sabes exactamente en qué te gastas tu dinero. ¿Listo? Claro, nosotros necesitamos aprender a ahorrar.
Tú puedes poner una columna de ahorro. El día que ahorres lo que ahorras, todavía mucho más completa. Y les voy a enseñar algo que no está aquí, pero que de una vez lo comparto. Y es, lo que necesitas aprender es enseñarle a tu mente a ahorrar. Cuando yo estuve en quiebra financiera, mi mentor me dijo, Andrea, tienes que aprender a ahorrar. Y yo, hombre, estoy pidiendo prestado hasta para comer. Me decía, no importa, si pide prestado para comer, pida prestado para ahorrar. Y yo decía, este man está loco. Entonces, lo que yo hice, yo no pedí prestado para ahorrar, pero lo que hice fue que durante 3 meses ahorré 2,000 pesos al mes, con una vergüenza conmigo misma, pero es que no me daba para más. Y yo le decía, no entiendo cuál es el propósito de esto. Y él me dijo, lo que tú necesitas hacer es enseñarle a tu mente a ahorrar. Tu mente no sabe ahorrar. Guarda una proporción, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, lo que sea, para que tu mente cree el hábito de ahorrar cada que recibes dinero. Durante los 3 primeros meses ahorré 2,000 pesos mensuales. Pues una vergüenza. Pero me dio tanta pena conmigo que los 2 siguientes meses ahorré de 5,000 pesos al mes. Posterior a esto, mi situación financiera cambió un poco. A los 6 meses la cosa empezó a funcionar algo mejor. Y sorprendentemente para mí, cuando empecé a recibir mis pagos, era inevitable para mí yo sacaba 15,000, 20,000 de los pagos. Hoy en día, cuando recibo un pago, para mí es inconcebible no sacar plata para el ahorro. Entonces, enséñale a tu mente a ahorrar y así lo puedes hacer. Te ayudas con el registro diario de ingresos y gastos. ¿Listo? Tip financiero, el super tip. Ahora, importante, valoren su tiempo. Su tiempo vale plata. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, llegan a un sitio y dicen, se regalan helados? En este momento piensen, ¿cuánto tiempo esperarían ustedes por un helado? A ver, que alguien me diga por ahí, ¿cuánto tiempo esperarían por un helado? A ver, por aquí. No, yo no le hago fila a un helado. No le hace fila a un helado. Bueno, 10 minutos, dice Jefferson. ¿Alguien más le hace fila? 5 minutos. Listo. Bueno, Jefferson, Juan, 5. Yo sí le hago fila. Yo depende del helado. Bueno, Marisa, ¿cuánto tiempo le harías fila al helado? A ver. 15 minutos. Listo. Ya tienen su respuesta apuntada por ahí, ¿cierto? Vamos a hacer algo aquí bien interesante. Su tiempo vale plata. Es importante que lo tengan presente. Media hora, dijo Silvana. Bueno, entonces, párenle bolas. El precio del helado es de 1,300 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a calcular, ustedes cada uno en su casa van a calcular. 1,300 pesos lo van a dividir por el tiempo que ustedes van a esperar. Silvana dijo 30, Juan creo que dijo 5, Jefferson 10. Y eso lo van a multiplicar por 60, 30 segundos. Listo. Y eso nos va a dar aquí en este lado nos va a dar una cifra. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que alguien espera 20 minutos. Es decir, 1,300 pesos que vale el helado, lo divido, ¿cierto? 1,300 pesos que me vale el helado, lo voy a dividir ¿en cuánto? En los 20 minutos que yo dije que iba a esperar. Eso me da que por minuto vale 65 pesos. Por 60 pesos, por 60 minutos, que es la hora, quiere decir que una hora de mi tiempo vale 3,900 pesos, ¿cierto? Es decir, que verdaderamente valdría la pena esperar esos 20 minutos. Ahora, bueno, por aquí, ¿qué nos están diciendo? Vamos a ver por aquí. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Una persona hoy en día con el salario mínimo se gana aproximadamente 4,350 pesos la hora. Y tú estás gastando tu tiempo esperando por un helado. Es decir, ¿qué tanto valor le estás dando a tu tiempo? Aquella persona que no espera valora mucho su tiempo. Aquella persona que espera un montón de tiempo, ¿sí? No vuelvo ni a hacer la fila, es correcto. La idea es que empecemos a ver que nuestro tiempo vale plata. ¿En qué lo estamos usando? Ese tiempo que yo me siento a ver televisión, un montón de series, en lugar de estar pensando en cómo producir más dinero, en cómo alcanzar mi libertad. ¿Qué ocurre? Que la libertad financiera requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, disciplina y constancia. Si tú no lo haces así, no va a pasar nada.
Y vas a llegar a una edad en la que dices, no, pues yo no tuve oportunidades. Claro que sí tenemos tiempo. ¿En qué lo estás gastando tú? ¿A qué le estás dando valor? ¿Estás valorando tu tiempo como debería ser? Son preguntas que debemos hacernos para poder evaluar mejor y elegir mejor en qué gastamos el tiempo. Mi tiempo es vida. Claro que sí. Quiero que, obviamente, lo que no queremos decir es que tu vida o el valor de tu tiempo, cada quien determina cuánto vale su tiempo. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque muchas veces malgastamos nuestro tiempo. Digo malgastar, es cuando te sientas y, para mí, ¿no? Está bien divertirnos, ¿sí? Lo que yo quiero decir, no sé si me estoy haciendo entender, es que valores el tiempo que tú le dedicas a diferentes actividades. Que en lugar a veces de sentarnos y esperar sin hacer nada, le demos valor a ese tiempo y lo usemos apropiadamente para lograr esos objetivos y esos sueños financieros. Todo el tiempo que yo pierdo sentada viéndome una serie de televisión o digamos que tomando con los amigos, yo no digo que no se haga, pero es cuánto tiempo le estás dedicando a esto. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar mejor tus sueños. Yo, honestamente, en mi juventud fui muy desordenada. Tuve muchísimas oportunidades. Fui un dolor de cabeza para mi mamá. Y hoy en día entiendo que todo ese tiempo que yo malgasté con esos amigos, con esas rumbas, me hubiera podido servir para hacer otras cosas, para ser más productiva. Ahí es a donde queremos llegar. No sé si me hice entender. Lo que quiero decirles es, utilicen bien su tiempo. Y esta fue una manera de darle una medida, un valor. ¿Sí? No es con la idea de que, ay, sí, es tampoco, tanto mucho, o por un tema de mercadeo. Es más para que ustedes valoren, o sea, sepan que su tiempo tiene un valor, vale, y que ese tiempo lo podrían estar utilizando para ser más productivos para ustedes mismos y para sus sueños. Ya llegará el momento en que podamos disfrutar de otras cosas, pero mientras eso sucede, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿Listo? ¿Hice claridad ahí, Juan, que estabas comentándonos? Bueno, esperaría que sí. Listo, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Sigues en desacuerdo? Bueno, listo, adelante. No pasa nada, no es necesario estar de acuerdo con todo. Recuerda que lo que dijimos es lo que te funcione, lo usas para ti, lo demás lo dejamos pasar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué más quería compartirles hoy? A nosotros nos han dicho que gratis hasta un puño, ¿cierto? Que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Bueno, en fin. Nosotros queremos decirles que lo que aparentemente es gratis, realmente alguien está pagando por eso. Por ejemplo, este curso es completamente gratis, este espacio para ustedes, pero alguien pagó por este espacio, en este caso, la Fundación Bancolombia. Entonces, cuando ustedes estén frente a un mensaje de gratis, piénsenlo un poco, porque con los mensajes de gratis que usan todas las marcas y las empresas de marketing, que no es ni malo ni bueno, finalmente es su trabajo, lo que hace es que en nuestra mente ocurre un efecto que se llama efecto dotación. Y lo que hace es que uno se encariñe con las cosas, que uno diga, ya tengo la mitad, entonces está el 50%, yo ya tengo la mitad, y entonces se genera todo un desbalance emocional e incluso voy y gasto hasta la que no tengo. ¿Mm? Listo, ahora hacemos la pregunta del ahorro, no la dejes ir, Jefferson. Listo, entonces, este efecto de dotación hace que uno se encariñe con algo que uno cree que ya tiene la mitad, o sea, ya es tuya la mitad, pero en realidad no es tan así. Entonces eso hace que nosotros a veces incurramos en gastos que no están planeados, que no están presupuestados, desde la emoción. Y desde esas emociones en las que caemos fácilmente, podemos estar haciendo un desbalance en nuestro balde, podemos estar gastando más de lo que creemos. Todas estas marcas que nos ofrecen miles de descuentos y eso hacen que nuestras emociones se revuelquen y tomemos decisiones que van en contra de nuestros sueños, que van en oposición hacia donde queremos llegar,
¿sí? Ojo, ojo con lo que dice gratis, ojo con lo que dice muestra gratis, mes de prueba, ¿por qué? Porque te enganchas, ¿sí? Tú dices, ay, no, gratis un mes. Y cuando te das cuenta dices, no, ya estás enganchado con una serie, que eso pasa mucho con las plataformas para ver televisión. Ojo, ojo con todo eso. Incluso uno va a, en los centros comerciales o en los almacenes y la muestrica o la prueba gratis de las salchichas o de cualquier producto y uno ahí mismo cae redondito porque le parecen deliciosas y la emoción te lleva a llevarlas a tu casa, a llevarlas a tu carrito de mercado, así no estén dentro de sus prioridades. Entonces, nuestro mensaje es que tengan mucho cuidado cuando ustedes vean estos letreros porque nada es gratis, primero. Segundo, puede surtir en ti el efecto emocional de creer que ya tienes el 20% o la mitad de X o Y producto, o que te enganches con un producto que no hace parte de tu canasta básica familiar y que después sigas ahí enganchado y se pueda convertir en ese gasto hormiga, no sabemos. Entonces, tips para no dejarse tentar por lo gratis. Y es, debemos cuestionarnos siempre cuando algo es gratis, es que, ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? Evitar las muestras gratis porque uno termina comprando por pena o porque le parece muy rico o porque se dejó llevar por la emoción. Y desconfiar del pruébelo sin ningún compromiso por lo mismo. Siempre hay un gancho detrás de esto. ¿Ok? Y el tip más importante es que ese sueño que dijimos que queríamos, apuntarlo en una hojita y ponerlo ahí con un post-it en su billetera. Escriban su sueño en su billetera o en su cartera, que cada que ustedes lo abran y vayan a gastar, que no esté dentro de su presupuesto, digan, caramba, mejor no. ¿Sí? Esa es la invitación que les traemos con todo este aspecto de los gastos. También queremos invitarlos a que incluyan en su vida la tecnología. Hoy en día las diferentes entidades financieras nos ofrecen diferentes plataformas para poder acceder a productos más fácilmente, que podamos pagar servicios, que podamos comprar, cargar el celular, que podamos pagar facturas, que podamos hacer transferencias fácilmente sin necesidad de estar usando el dinero así en efectivo. Y a las personas que tienen emprendimientos, que los incluyan en sus emprendimientos, porque les aseguro que eso garantiza ventas, garantiza la facilidad para uno. Yo les voy a contar rápidamente que yo hace unos meses estuve en una feria artesanal aquí en Armenia, yo vivo en Armenia, en Quindío, y estaba en una feria y había un stand divino de miel. Me parecía la cosa más espectacular, como lo habían decorado. Y entonces me acerqué al stand a hacer todas las preguntas. La señora muy querida me contó toda la historia de su empresa de miel, de su emprendimiento. Me ofreció una prueba de la miel. Yo probé la miel, la muestra gratis, ahí está. Entonces, probé la miel. Y me dice la señora y me hace la pregunta que todo emprendedor hace cuando está ofreciendo su producto. ¿Lo va a llevar? Yo no lo tenía en mi presupuesto, en mi canasta familiar, no lo necesitaba en ese momento. Y yo le dije a la señora, por salirme por la tangente, dije, ay, muchas gracias, pero no traigo efectivo, muy formal. Y la señora me sale con un letrerito de estos y me dice, ay, no se preocupe, tengo QR. ¿Qué creen que hice? Pues compré la miel. Compré la miel, me dio vergüenza con la señora y le compré su miel. Entonces, de alguna u otra manera, la tecnología también nos acerca y nos asegura algunas ventas adicionales. Tener esas opciones son súper, súper valiosas tanto para nosotros como personas como para nuestros emprendimientos. Antes de invitarlos a hacer nuestra encuesta, quería validar qué preguntas tienen hasta el momento. Sí, yo quiero hacer una pregunta sobre el presupuesto. Cuéntame, Elizabeth. Por ejemplo, no tengo nada. ¿Cómo, en qué me baso para hacer un presupuesto? Yo te pregunto, ¿con qué cubres tus necesidades básicas? Con las tarjetas. Con las tarjetas. ¿No tienes ningún ingreso? No. Entonces, lo que habría que hacer primero es buscar alguna fuente de ingreso. ¿Sí? Porque lo que estás haciendo es abrir huecos y va a llegar el día en que no tengas con qué pagar las tarjetas de las mismas tarjetas. Entonces, la opción 1 es, primero, reduce gastos al mínimo.
lo mínimo necesario. Haz un presupuesto de cuántos son tus gastos, haz una lista de tus gastos en este momento. Lo de los huecos, ¿te acuerdas? Haces la lista de huecos que tú tienes. Vas a revisar de esos huecos cuáles puedes eliminar, cuáles debes mantener y cuáles puedes reducir. Y ahí te llevas al mínimo del consumo. Paralelo a esto, vas buscando nuevas fuentes de ingreso. Ah, es que no tengo un trabajo. Listo, no tengo un trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que en mi entorno pueda generar ingresos? Cuando yo estuve en quiebra financiera, yo empecé a vender lasañas en el conjunto donde yo vivía en esa época. Me quedaban muy ricas y entonces empecé a hacerlas por pedido. En esa época también yo puse unos, se llamaba Encantados, y empecé a hacer desayunos y sorpresas, ¿cierto? Snacks, tardeadas a domicilio, ¿no? Que el detallito y todo, y funcionó por 2 años. Tengo que buscar fuentes alternas de ingreso. Aquí en el conjunto yo les comentaba que una de las chicas que conversa con nosotros estudia veterinaria y nos estaba contando que su mamá se había quedado sin trabajo y que no le podía seguir aportando lo de los transportes, que era mínimo. Y nosotros le dijimos a ella, hey, dentro de lo que tú sabes hacer, pues has aprendido de pronto a manejar para bañar los perros. Me dice, sí, le digo, ¿y por qué no pones un letrero aquí en el conjunto? El perrito de nosotros, puedes bañar a Mike. Y ella empezó cobrando nosotros 30.000 pesos. Hoy en día nos toca pedirle turno para que llame a Miki. La otra niña que pasea al perro también es una niña que terminó el colegio, no pudo entrar a la universidad, no ha conseguido un buen trabajo aquí en Armenia, algo fijo. Le dijimos, ¿por qué no nos paseas al perro? Entonces ella empezó a pasear nuestro perro y aquí en el conjunto donde vivimos ha logrado ya tener 4 o 5 perritos a los que saca. Entonces, debes empezar a romper paradigmas y empezar a buscar fuentes alternas de ingreso mientras consigues una fuente principal de ingreso. ¿Sí, Elizabeth? Y llegar a ese mínimo de gastos para que no sigas abriendo huecos. ¿Te hice claridad? Perfecto, sí, muchas gracias. Listo, Fuentes alternas es lo primero. fuentes Muchas alternas, gracias. claro, Ok. y minimizar gastos al mínimo. ¿Sí? Llevar los gastos al mínimo. Listo. ¿Ok? Gracias. Mil Con gracias. todo gusto. Bueno, aquí Jefferson, ¿cuál es la pregunta sobre el ahorro? Cuéntame, por favor. Sí, profe, bueno, la pregunta puede ser un poquito técnica en cierto modo, pero digamos que yo considero muy importante ahorrar. De hecho, una regla de oro que tengo es ahorrar 30% de mis ingresos. Listo. Entonces de ahí Sí, parto parte de mis ahorros. Más sin embargo, yo sé que en el momento Colombia está atravesando una crisis que es muy inflacionaria, sí, ¿cierto? Entonces sí, tener el ahorro en una cuenta de pronto que no te genera mucha rentabilidad puede perder poder adquisitivo a sí. medida que pasa el tiempo. Por ende, te quería preguntar si también aparte del ahorro conoces algunas alternativas de inversión que puedan ser mínimas en riesgo, pero que también puedan suplir esa inflación que ya va habiendo en el país. Bueno, yo uso 2. Entonces te voy a compartir desde Andrea Novoa lo que Andrea Novoa hace en este momento. Yo uso 2 productos financieros que a mí me funcionan muy bien, porque son de bajo riesgo y lo que yo estoy haciendo es tratando de mitigar la inflación, ¿no? Más allá de generar grandes ganancias. El primero que yo uso es el CDT, es una inversión de muy bajo riesgo y en este momento están dando buenas tasas para el CDT. Yo lo tengo a 1 año. Tú lo puedes validar de acuerdo al tiempo. Te acercas a las entidades financieras de tu preferencia. Yo te recomiendo no menos de 3, que vayas y hagas la tarea juiciosamente para saber cuál te renta mejor y tú poder tener el producto ahí. Y otro que yo tengo en mi cuenta de ahorros de Bancolombia está la opción de tener una FIDU cuenta. La FIDU cuenta es donde tú puedes separar todo el dinero, ¿cierto? Y no lo vas a ver reflejado en tu cuenta de ahorros y te renta un poquito. Esa es mi manera, primero, de no tenerlo a la vista para no tener la tentación del gasto. Y segundo, que me genera un poquito más de rentabilidad que la cuenta de ahorro.
¿por qué utilizo estos dos métodos? Uno, porque hay un dinero que no quiero tocar y que quiero que esté allá lejos, y otro que es el que yo voy ahorrando y acumulando, que si en cualquier momento tengo una emergencia, pueda ir sacando de ahí. Esas son mis dos formas en este momento de alguna manera mitigar la inflación, Jefferson. Es como lo que te puedo decir. Listo, Andrea, no, Es, muchísimas gracias. con Te los todo gusto. conozco, de hecho, hay una aplicación que te simula las mejores tasas de CDT en Colombia, entonces te compara todos los bancos a la vez y te dice cuál tiene la mejor tasa. La Correcto. fiducuenta me parece un poquito peligrosa, ya que, por ejemplo, en pandemia presentó rentabilidades negativas, Ok. entonces digamos que fue contraproducente. Listo, tú evalúas la mejor opción. Listo, yo te cuento las que utilizo, pero puedes evaluar la que mejor te parezca y hacerle, como digo yo. ¿Listo? Bueno, aquí alguien más me preguntaba, Orfa me decía que si existen plantillas de presupuesto personal, nosotros en el programa usamos una que yo creo que les podemos compartir a través de nuestro contacto de la Universidad de Antioquia. Yo les comparto la presentación que hicimos ahorita y les mando esa plantillita también. Bueno, ¿alguna otra pregunta por acá? No, la fiducuenta no necesita tiempo definido, tú la puedes mantener ahí. Es como hace parte de tu cuenta de ahorros, yo tengo la plata ahí separada, no la veo. Y solo en caso de llegar a necesitarla, la puedo retirar sin ninguna penalidad. ¿Van a haber más talleres, Marcela? Eso sí, no lo sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca del curso? ¿Del tema de hoy? Bueno, entonces ahora, en este instante, yo los voy a invitar a que podamos presentar esta encuesta. ¿Les parece? Ay, yo voy a ver si puedo copiarles el link. Bueno, voy a salir un momentito de aquí para poder copiarles el link. Carol, ¿tú estás por ahí? Que me puedas ayudar aquí en el chat a poner el link. Y si no, pueden ahí escanear el código QR. Y bueno, bueno, Carol, no sé si está acompañando. André, ya te la agrego yo. Listo, Pauli, gracias. Ahí el link al chat, ya se los van a poner para que me puedan apoyar con esta encuesta de satisfacción. Y los que quieran también pueden escanear ahí el QR. Bueno, ¿algo más por decir, chicos? Ay, me encantaría que me surgieran todas las preguntas que tengo, pero no se me ocurre ninguna, pero sí tengo muchas. Pues Ay, Elizabeth, bueno, hay que sí, aprovechar a ver que salgan las ay, preguntas. ay, no, es que no se me viene ninguna a la mente, Y ahí pero sí es no que salen, dice una. sí, pero cuando estoy haciendo el cuaderno de contabilidad, ahí sí me surgen un Bueno, hay que montón. tenerlas a la mano por si hay alguna próxima oportunidad. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, los invito, porfa, que respondan la encuesta, que sus opiniones nos ayudan a crecer, a ser mejor y bueno, esperaría que nos puedan contestar la encuesta. Ya en un momentico, Pauli nos comparte aquí aunque voy a salir de un instante a ver si quién es más rápida, si la Pauli o yo, para compartirles el link. Vamos a ver quién es la más rápida del oeste. Si Pauli o yo. Vamos a ver. Por aquí. Esto. Copiar el link del vínculo. Vamos a ver si la logramos. Bueno, zoom por acá. También, ¿sabes qué se me acabó de ocurrir? Que cuando me dijiste minimizar los gastos, también va de la mano con la salud, porque a veces se disminuyen esos gastos, a veces disminuyo los gastos, pero no pienso en la salud. Por ejemplo, ay, puedo comer algo más barato, pero resulta que eso tan barato no es tan saludable, Pero entonces tampoco es una buena decisión. mira, nosotros cuando hablamos de minimizar gastos, no hablamos de disminuir la calidad de vida. ¿Sí? Es importante que tengas eso. Ay, gracias, Pauli, yo no había podido. Ahí les dejamos el link, por favor, para que nos ayuden a responder las encuestas. Súper, súper importante para nosotros. Entonces te decía, cuando hablamos de llevar los gastos al mínimo,
Lo importante es que tú minimices aquellos que no te van a perjudicar tu calidad de vida. Por ejemplo, en los productos de aseo, tú puedes comprar marcas que no sean tan reconocidas, que son buenas y cumplen la misma función. ¿Sí? Por ejemplo, puedes dejar de comprar comida chatarra, domicilio, restaurante y preparar en casa. Dejar de tomar gaseosa y preparar limonadas o jugos en casa. ¿Ves hacia dónde quiero ir? No necesariamente es restringirme y empeorar mi calidad de vida, sino dentro de mi presupuesto y de mi estilo de vida, llevar ese consumo o reducirlos al mínimo. ¿Listo? Perfecto, eso es gracias. todo. Les agradezco enormemente. Alejandra, si estás por aquí. Bueno, mil gracias. No sé si quieran decir algo más. No te escuchamos. ¿O soy yo? No, no te escuchamos. No se escucha. Bueno, no soy solo yo. ¿No? No, André, yo tampoco escucho. ¿Esto que no? No. ¿Ya me escuchan? Ya, listo, perfecto. Bueno. Muchas gracias, Andrea, por este espacio tan enriquecedor. Muchas gracias a todos por su participación, por estar atentos a estos espacios de la Semana de la Innovación de la Universidad de Antioquia. Los invitamos a seguir participando. Pueden consultar toda la información en www.uda.edu.co/Semana de la Innovación. Muchísimas gracias, Andrea, nuevamente, y a todo el equipo de Bancolombia que nos apoyó para llevar a cabo este espacio. Les recordamos que este espacio es liderado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia con apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia. Y bueno, muchas gracias y los seguimos esperando en todos estos espacios tan enriquecedores. Súper, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos apoyarlos. Y bueno, quedo al pendiente de poder compartirles la presentación de hoy y el formatico que Orfa nos solicitó. Muchas gracias. Feliz noche, que estén bien. Muchas gracias. Quedo atenta a la encuesta. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Me encanta.